Vamos a dar continuidad o continuación a lo que venimos hablando del Monte de las Bienaventuranzas. La última vez que hablamos del Monte de las Bienaventuranzas fue del Sermón del Monte, perdón, fue con Richie. No sé si recuerdan el punto donde quedamos con él, que fue Mateo 5, 19 y 20. Fueron los últimos versículos que se tocaron. Entonces vamos hoy a hablar de algo tan bonito. El título aquí en la Nueva Traducción Viviente dice Enseñanza acerca del enojo. En la Reina Valera dice Jesús y la ira, si no estoy mal. Jesús y la ira. Y vamos a hablar de esto porque Dios de seguro hoy nos tiene algo hermoso para cada uno de nosotros. Entonces, continuamos. Mateo 5, 21 al 26. Vamos a tocar hoy estos 6 versículos, pero quiero que leamos los 2 últimos versículos que se tocaron con Richie. Dice, versículos 19 y versículo 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto lo dijo Jesús. Y, y Richie nos contaba qué significaba todo esto, toda esta parte de la Biblia, ¿sí? Nos explicaba este tema de la ley, este tema del cumplimiento. Pero ahora Jesús, viene algo rico porque Jesús nos estuvo diciendo, oye, yo no he venido para abolir la ley, sino he venido para cumplirla. Y ahora vamos a entrar a un punto donde Jesús va a decir, y les voy a dar la claridad de lo que dice la palabra, ¿sí? Les voy a enseñar lo que realmente dice, les voy a dar la esencia de la palabra. Entonces vamos a mirar cuál es la esencia de la palabra. Empezamos entonces el primer temita posterior a esto. Dice, enseñanza acerca del enojo. Lo leo en la Reina Valera. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Han escuchado el no matarás? ¿Alguien lo escucha? Está en Éxodo 20:13. Se conoce como uno de los versículos más corticos de la Biblia en la Reina Valera. No matarás. Éxodo 20:13. También está en Deuteronomio 5 algo, 5:17, 5 algo. No matarás. Ya lo sabíamos. Y Jesús viene y les dice, está diciendo, yo he venido a cumplir la ley. Y ahora les dice, escuchaste que fue dicho, no matarás. Ahora, venga, les voy a decir, ¿en qué pueden estar ustedes pecando? ¿Cómo pueden ustedes estar inquebrantando la ley? Eso nos está diciendo Jesús a nosotros. Entonces, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, es decir, Moisés lo dijo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, viene el primer pero de nuestro Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a ver 3 cositas. Primero, ¿cuál es el primero? Cualquiera que se enoje con su hermano. El segundo es cualquiera que diga necio a su hermano. Y el tercero es cualquiera que le diga fatuo. Y son 3 tipos, digámoslo, de penas diferentes. Porque en el primero está diciendo, será culpable de juicio. En el segundo dice, será culpable ante el concilio. Y en el tercero dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Y dice, wow, espera, o sea, como que hay 3 niveles. Sí, hay 3 cositas por las cuales nosotros vamos a ver. Entonces, primero es el enojo. Ay, ¿cómo así, Elber? O sea que ya no me puedo enojar según Jesús. Pues miremos qué dice la palabra. Ahora quiero leerlo en la NTV.
Dice, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Aun si te enojas con alguien. Ese pero yo digo, Jesús nos estaba diciendo, les voy a dar la profundidad. Lo que no está escrito, explicado, ahora les voy a dar la profundidad de la palabra. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. No, él no estaba aboliendo la ley. Jesús en ningún momento dijo, ahora esta parte es una nueva idea. No, no, no. Simplemente nos da la cobertura de lo que quería decir el Señor. Entonces, lo primero es el enojo o ira prohibida. Llamémoslo así. El enojo o ira prohibida. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Ahora, detallemos entonces qué es este enojo, porque hay dos palabras o dos tipos en el griego sobre el cual se trata la palabra enojo. Entonces, aquí podemos detallar que enojo, o sea, si lo escribimos, ¿qué es enojo? Enojo, entonces, es una amargura creciente y enardecida en contra de alguien. ¿Sí? El enojo es eso. Yo me enojo, me airo, se me sale el yo, se me sale, mejor dicho, la rabia. Amargura creciente y enardecida en contra de alguien. Emoción, me gusta esta definición, emoción peligrosa que siempre podría salirse de control. Esa está interesante. Es una emoción peligrosa que, mejor dicho, está latente a salirse de control. Esta emoción, este sentimiento puede llevar a la violencia, a aumentar la presión mental. ¿En algún momento ustedes se han enojado? Pregunto. ¿Se dan cuenta que... Pobre José. ¿Se dan cuenta que en esa emoción, en ese alteramiento de la emoción, me llevó a violencia? No sé si ustedes lo llevaron físicamente a violencia o mentalmente le dieron secuencia a la violencia. Si se les aumentó la presión mental. No sé si en un momento de tanta ira, hay personas que con tanta ira han quedado enfermos. Con tanta ira, explotaron y algo internamente, como dicen, se zafó. Y quedaron enfermos, quedaron con una condición. Esto aumenta la presión mental. Yo he estado en momentos de enojo. Ustedes podrán decir, Elber, ¿te enojas? Y sí, aunque no lo crean. Me enojo, me he enojado. Y el enojo ha dado que de tanta vuelta, ha dado que mi cabeza llega a un punto en el que ya uno está como que le duele la cabeza, como que de tanto pensar y repasar y darle al tema. Aumenta la presión mental, causa heridas emocionales y causa un daño espiritual. O sea, imagínate, y esto no estamos hablando de la parte bíblica, ¿no? Estamos hablando de una definición. Causa heridas emocionales, causa daño emocional. Eso hace el enojo. Ahora, ¿de qué enojo estamos hablando? Hay dos enojos. Uno es esa pasión de encolerizarse, que en griego es tumo, o como se pronuncie. Tumos, viene de tumos, que es respirando fuerte, furor, ira, ardor, pasión, conmoción violenta de la mente, indignación, enojo, ira. Pero este se compara con el incendio de la paja. Cuando el pasto está seco y tú le prendes y solapa. Ese pasto arde en un momentico y se fue. Este tumos se conoce como ese ardor
que en el momento se encendió, pero así también rapidito se pasó. Ese lo hemos pasado todos. Ese todos estamos, eso es parte de nuestra carne. Pero hay uno que es del cual nos habla la palabra, ¿sí? Que es orge o orgizo, como se pronuncia en griego. Este se describe como la ira de larga vida que se cultiva y que no dejamos que se apague. Esta es otra ira. Entonces estamos hablando de que hay una ira, pasó algo, y aquí entendemos que la palabra nos dice, oiga, airaos, pero no pequéis. Y nos dice, pero si aquí Jesús nos dice, yo digo que aún si te enojas con alguien, pero Pablo nos dice airaos, pero no pequéis, y uno dice, no, espera. Hay dos tipos de iras. Hay una ira que se enciende, que es producto de mi emoción, se encendió, y el Señor me dice, oye, no peques con esa ira, déjala apagar. Apágala, apágala, apágala. Eso es lo que está diciendo el Señor. Apague esa vaina, apague eso, échele agüita y apague esa ira. La ira que nos está hablando Jesús es la ira de la venganza. Por eso por aquí les daba el enojo o la ira prohibida. Se entiende como un estímulo mental, una pasión violenta, un castigo, una ira, una indignación, una venganza, un furor. Esta es como la definición de este enojo. Ira, indignación, venganza, furor, pasión, cualquier conmoción mental violenta, incluyendo un deseo de venganza y castigo. Ya la cosa cambia, entonces nosotros, ay Dios mío, entiendo de dónde viene lo que el Señor dice, oye, ¿por qué estás comparando? O sea, el Señor está comparando, no matarás con enojarse. Y está diciendo, oísteis que fue dicho, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Y ahora dice el Señor, pero si te enojas con alguien, quedas sujeto a juicio también. O sea que, ¿sabe que hay igualdad entre esta ira y el asesinato? Yo les había contado a ustedes, y varias veces lo he contado, de cómo en mi mente he dejado pasar momentos de asesinato. Y uno dice, Dios santo, ahora, no sé si soy el único pecador, gracias a Dios, el Señor ya me perdonó, pero he vivido eso, que veo a alguien hacer lo malo, me indigno, me incomoda, algo que sucede que es injusto, me enojo, pero ¿sabes qué? Mi mente se quedó 1.000 y 1 formas de cómo asesinarlo. Yo, Elber, yo. 1.000 y 1 formas de matarlo. Y a mí me ha pasado cuando una vez que vi un robo, vi cómo alguien le robó la cartera a alguien y arrancó a correr. Yo me fui caminando 1 cuadra pensando que le hacía zancadilla, la persona caía y lo estripaba lo atropellaba un bus. Todo eso lo veía en mi mente y lo veía y lo veía. Y yo iba caminando y con esa cara de indignación, terrible lo que hizo, se merece, en mi mente, dejando todo eso libre. Cuando el Señor llega y me dice, ¿qué estás haciendo, Elber? Eso sí, de las veces que yo puedo decir, he escuchado a Dios hablándome así directo, esa vez que me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo iba como caminando y quedé así, Señor, estoy matando a alguien en mi mente. Estaba matando a alguien en mi mente. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor? Esto no está permitido. O sea, no lo veamos como un consejo. No es un consejo. Es una orden de Dios. Es un mandato. Es la amplitud de no matarás. Eso es lo que es no te enojes con tu hermano, ¿sí?
Yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Ahora, ¿qué juicio habla? Un juicio local. Este juicio, hay diferentes juicios, como les decía. Este es el mismo juicio que se le daba a la persona que asesinaba a alguien, ahora se le daba a aquel que Jesús está diciendo, ese mismo juicio es para ti que dejas que en tu corazón crezca amargura, que dejas que en tu corazón crezca enojo, que dejas que en tu corazón maquine. Ahora, si nosotros estamos viviendo eso, con esta enseñanza tenemos que decir, Padre, me arrepiento y ya mismo paro esos pensamientos. O sea, es inmediato. Porque es que fácilmente podemos decir, es que yo no he transgredido la ley de Dios. O sea, fácilmente puedo decir, yo cumplo con la ley, cumplo con lo que el Señor dice, yo honro a mis padres, yo no hurto, yo no hago nada de lo que el Señor dice, de lo que está escrito en la ley. Ah, bueno, pues entendamos la verdadera relación, ¿sí? Entonces, mira lo que dice Santiago 1:19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y viene esta frase que es hermosa, que es el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, nos dejamos, el Señor dice, en tu corazón te enojaste. ¿Y te enojaste con qué? Con tumos, con orge, perdón. Te enojaste, dejaste que orge cogiera tu corazón, cogiera tu mente y empezaras a maquinar, empezaras a pensar en venganza. Entonces el Señor está diciendo, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Me parece tan interesante cómo se une este versículo con cómo Santiago une este versículo a este sermón del monte. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en nosotros nos dejamos tan fácilmente llevar por el enojo. Eso es como Clau enseñaba hace como un mes, decía, es que nosotros vamos en carro y ya nos vamos enojando. Vamos por allí, hay un trancón, me enojo. Me acuerdo una vez que mi querido, bueno, alguien muy conocido, muy allegado a mí, íbamos en carro, íbamos llegando a mi casa y en la avenida había una iglesia y era como la 1 de la tarde, entonces la iglesia había salido y los hermanos estaban afuera, estaban arrancando y llega y se para, como estaba alguien arrancando, entonces se para ahí y empieza a echarle pito, pip, pip, y nos dice, pónganle cuidado, ¿cómo este hermano va a perder la bendición? Pip, y empieza a echarle pito, pip, 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 hasta que estaba ahí, ¡ah! Facilito, o sea, ¿verdad? Yo sé que lo hizo provocando a ira, ¿sí? Pero yo me pongo, si nosotros saliéramos, suponiendo que salimos, nos llenamos de gente, Luisito va a arrancar en el carro, pero no puede porque hay harta gente, o está esperando algo, está esperando a Senia y Senia está recogiendo, entonces no puede arrancar. Tiene que esperarse un momentico, esperen un momentico. Y llega y se le para a alguien a pitarle. Pip, 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 pip. Eso es muy común, o sea, no es ni siquiera no es ni siquiera un caso en el que nosotros queramos decir, oiga, está abusando. No, es algo común en esta ciudad. Que tú estés en un lado, tengas que esperar y te echen pito. Que te pasó algo, no puedes arrancar, arranca, se te apagó el carro y te echan pito. Eso te puede pasar fácilmente. Ahora, acababan de salir de la iglesia y me decía, póngale, ¿cómo va a perder la bendición en un momentico?
Y efectivamente, en un momentico, su rostro cambia a esa indignación, a esa, ¿por qué? Ah. Solamente mírense en ustedes si pueden caer exactamente en el mismo problema. Que recién salidos de ayuno, recién salidos de adorar, recién salidos de glorificar, de darle gloria a nuestro Dios, podemos salir, mejor dicho, del evento más, acabamos de predicar y 1000 personas se convierten. Y puede que por no manejar nosotros nuestra ira, perdemos la bendición en un momentico. Ahí en qué se queda pensando la persona como por 10, 15 minutos. Perdió la bendición, la perdió. Se la dejó llevar por alguien que te presiona. Entonces, tengamos cuidado con eso. Empecemos a identificar qué es lo que en nosotros origina el enojo. ¿Qué nosotros origina? Necesitamos hacer esto. Ahora dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esto nos dice el apóstol Pablo. Tenemos que dejarlo. Y este enojo que está hablando es el otro enojo. Interesante, o sea, no está hablando la ira desmedida, la ira de venganza, ¿no? Está hablando esa ira que es como el fuego que se prende y se apaga en un momento, esa ira también déjala. Está diciendo Pablo eso. O sea que nosotros podríamos decir, sí, Jesús dijo, oiga, el que se enoja con alguien queda sujeto a juicio. ¿Sí? Santiago llega y nos dice, dejen la otra ira, la que creemos que esa es la ira santa, no, yo tengo permitido airarme. Sí, hay una ira que proviene de nosotros y que no es pecado dependiendo del pensamiento que le damos. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero el consejo de Pablo es, deje esa ira también. Entonces no nos quedemos con que me es permitido airarme. Sí, me es permitido. ¿Cómo la controlamos? Con el carácter de Cristo. Mira lo que dice Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quién sí tuvo un carácter ante todas las circunstancias? Jesús. Jesús es el único que aún en sus momentos más difíciles, él sí permaneció. Entonces, lo que la palabra nos está diciendo es, revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La TLA, me gustó esta traducción, dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. Me gusta esa. Y se renovarán. Entonces, tranquilos. Tenemos en el momento ira prohibida a pedir perdón. Si yo tengo ira prohibida, si en este momento tengo alguien contra un hermano, si en este momento yo tengo un odio hacia una persona, he maquinado cómo hacerle el daño, he maquinado cómo quitarle un trabajo. Posiblemente alguien me quitó un trabajo, alguien me hizo el daño, me quitó un trabajo y ahora yo estoy maquinando cómo quitarle el trabajo. Ahora yo estoy maquinando cómo hacerle el mal, ¿sí? Pues la Biblia nos está diciendo, eso no es parte de aquel que es hijo de Dios. Eso no es parte de aquel que es discípulo de Cristo. Pero ¿cómo lo hacemos? Vistiéndonos con la nueva naturaleza. Ahora, se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador. No basta con decir, yo nací de nuevo, es que yo nací de nuevo, entonces ya soy salvo y bueno, ya no tengo nada más que hacer. No, empieza un caminar, ¿cierto? Con Cristo empezamos un caminar. Yo nazco de nuevo, el Señor me da una vestidura
y me da una nueva naturaleza y ahora me voy renovando a medida que aprendo a conocer a mi creador. ¿Cómo aprendo a conocer a mi creador? Esa sí no hay de otra. Esa sí no es, no es ni buscando por internet. Sí, busca estudios bíblicos interesantes, pero la palabra es la que me revela a mi creador. Entonces, a medida que aprenda a conocer a mi creador y me parezca más a él, ahí yo voy cambiando. Siempre, varias veces hemos dicho, nosotros vamos cambiando y siempre deberíamos ir un paso más, siempre deberíamos ir creciendo. Yo le contaba a Lore cómo ayer, antier, fui a comprar una carne, la báscula estaba sucia, pesaba un poquito más, 5 gramos más. Entonces yo cogí el gordito que había ahí encima y lo estaba quitando. El muchacho se indignó. No, pero él lo hizo fue porque yo estaba botando la basura para este lado, donde yo estaba, y él, no me bote eso para allá. Y se molestó, pero se molestó mucho, tanto que cogió la espátula, eso brilló de la báscula, se demoró como un minuto limpiando, y termina y bota así, así la quería. Yo le decía, dentro de mí me ofendí también. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Tomás aquí conmigo. Yo, ay, Dios mío, ¿qué hago? Y dentro de mí era como, tranquilo, deje pasar la ofensa, deje pasar la ofensa. Pero no es fácil, no es fácil. Y el muchacho se ofendió por algo que yo hice. Listo, él se ofendió. No lo estoy juzgando a él. Quizá él no tiene a Cristo, ¿sí? Aquí la demanda es conmigo. Yo tengo a Cristo, el Señor me demanda a mí, pasa la ofensa. ¿A cuántos el Señor nos ha dicho, pasa la ofensa, pasa la ofensa, pasa la página, pasa la página? No es fácil, es difícil y uno dice, bueno, ya, no voy a pensar más. Listo. Pero me voy y empiezo en el camino, ¿por qué no compré en otro lado? Pues lo hubiera dejado. y Dios mío, Señor, Dios, ay. Y dentro de mí otra vez, tranquilo, tú sabes lo que tienes que hacer. Deja pasar eso. Es más, ahorita que vas a ir a comprar carne y pechuga, vas y la compras allá. Ok. Y bueno, y así fue. Después salí y fui y compré más carne, pero no estaba el muchacho. Bueno, después seguiré comprando ahí. Pero tenemos que dejarnos dominar por el Señor. A veces no, quien nos domina no es el Señor, sino es la señora carne. Es así. Se nos domina bien golpeado. Ay, Dios mío. Bueno, Jesús prohíbe definitivamente la ira que se cultiva. O sea, no le pongas más, no le pongas es que se lo merece, ¿sí? Aunque hay partes, hay escritos que dicen el enojo, ay, no recuerdo cómo dice, por ahí algunos manuscritos no incluyen, algunos incluyen sin causa, el enojo sin causa. Em, los manuscritos más antiguos no lo incluyen. Entonces, no pongamos nosotros un comodín, es que se lo merece. El comodín es que esta ira sí está justificada. Es que me hizo el daño, no sé qué, y entonces tengo que hacerlo. No. Definitivamente está prohibido la ira que se cultiva. La ira que no se quiere olvidar, la ira que se niega a pacificarse, la ira que busca venganza. Esa ira tiene que apaciguarse en nosotros. Esa ira tiene que llegar a 0 en nosotros, ¿vale? Ese tiene que ser un punto en el cual nosotros nos vamos a identificar y podemos evaluarnos. Cuando nosotros evaluemos cómo está el carácter de Cristo, evaluemos cómo estamos también juzgando a otros, cómo estamos nosotros obrando cuando nos ofenden.
Cuando me enojo, ¿cómo estoy obrando cuando me enojo? Eso marca en ese termómetro espiritual mío. Ahí me ayuda a marcar, ¿vale? Entonces, nada que ver con esa ira. Entonces ya pasamos por, pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Ahora vamos al siguiente punto. El Señor dice, esto queda sujeto a juicio local. Ahora vamos a ver un juicio un poco más alto. Si llamas a alguien, idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Este tribunal es un juicio más alto. Jesús se refería al Sanedrín, que era ya digamos, la parte máxima de juicio directamente de los judíos, el Sanedrín. Entonces, hagamos de cuenta que aquí, no sé, ya la Corte Suprema de Justicia es la que nos está juzgando. ¿Cómo dice? Si llamas a alguien, ¿cómo? Idiota. Yo cuando lo leía, ¿en serio, señor? Yo he leído varias veces esta parte y uno dice, ¿en serio? Cuando yo llame a alguien idiota, pues ya después de haberlo dicho unas 100 veces, me dice, ¿en serio? No puedo decir llamar idiota a nadie. Claro, no lo debemos hacer. Ahora, vamos a entender estos insultos. Entonces estamos hablando, uno es el enojo, que es mental, y ahora vamos a hablar de insultos, que ya es verbal, ¿cierto? El asesinato era físico, el enojo es mental, y esta palabra ya es hablada. Entonces, insultos. El primer insulto, necio, dice la Reina Valera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio, idiota, dice la NTV. Entonces, necio. Esta palabra viene de, no sé si lo han escuchado, raka. Es como la pronunciación en griego que proviene de arameo. Raka, J raka, J raka, no sé cómo se pronuncia, pero la fonética más parecida es raka, ¿sí? Esta raka es en necio, es un vacío. Mire, es llamar a una persona raka, era llamarle idiota sin sentido, un tonto imbécil, un enredador, cabeza hueca. Es el término que usa uno que desprecia a otro con una superioridad arrogante. Uy, o sea, ya empieza uno a entender, oiga, claro, quizá nosotros en nuestra fonética, ya, ay, no sé, idiota, o sea, quizá nosotros hemos cogido las palabras de jerga, de popular, de jugar, pero, pero cuando vamos a ver lo que dice su contenido, son palabras graves y son palabras que estamos usando. Entonces, palabras que debemos erradicar. Y la palabra que está diciendo es raca, necio. No le digas necio a tu hermano, es lo que está diciendo Jesús, porque puede ser llevado al Sanedrín. Este es un indigno, es un desprecio por una persona. Cuando yo le digo a alguien raca, estoy despreciando a esa persona. O sea, lo estoy señalando. ¿Qué significa eso de mí? Que en mí hay una superioridad arrogante. Y esto es pecado. Jesús lo dijo. Hay superioridad arrogante. Por ejemplo, ¿qué palabras a veces nosotros decimos? Imbécil. ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos poner un diminutivo a alguien? Porque a la final yo estoy marcando a alguien, estoy etiquetando a este imbécil, este estúpido, este bruto, este idiota, este burro, hóstele vaca. ¿No han escuchado esos dichos? Hóstele vaca, ese es muy de mi tierra. Mucha mula, yegua. O sea, ¿qué más podemos nosotros, cómo podemos ofender a alguien?
Porque, ¿cuál es el problema? O sea, yo estoy despreciando a alguien por quien Cristo murió. Ay, o sea que estoy llevando a alguien a compararlo, a declararlo como un mulo, a declararlo yegua, a declararlo estúpido, a declararlo pendejo. ¿Sí? Lo estoy haciendo y, y es alguien por quien Cristo murió. Es alguien por quien Cristo dijo, me era necesario morir por él. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Yo me estoy creyendo mayor. Eso, eso es lo que tiene que ver este contexto. Yo me estoy creyendo mayor que esta persona. Entonces vamos a entrar al punto de que es orgullo, ¿cierto? O sea, cuando yo le digo a alguien, o lo que Jesús decía aquí, si llamas a alguien idiota, está diciendo, tu corazón está lleno de orgullo. Mi corazón puede estar lleno de orgullo, puede ser arrogante. Definitivamente está relacionado con el orgullo. Es desprecio. Ahora, ¿por qué se puede producir? Generalmente tres cosas que se genera en el desprecio. Desprecio por posición, por dinero y por conocimiento. ¿Por qué yo desprecié a la persona? Por posición, porque quizás estoy en una posición más alta, quizás soy el jefe, quizás yo al ser gerente entonces desprecio a la gente. Uy, o sea, qué error tan grave que podemos cometer. Por dinero. Uy, es más, tirar una monedita a alguien, ahí va. Eso es un desprecio, o sea, eso es arrogancia, eso es... Ahí ya entramos aquí en lo que Jesús nos dijo. Por conocimiento. Tres formas en las que fácilmente nosotros podemos despreciar. Entonces, debemos tener cuidado. Ahora pasemos a otra, a un siguiente escalón. El siguiente dice, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Uy, tuvimos el juicio local, tuvimos el juicio del Sanedrín. ¿Y qué sigue? Juicio del infierno, mejor dicho. O sea, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Por qué? Por decirle a alguien, por maldecir a alguien. Veámoslo como dice la Reina Valera. La Reina Valera dice, si llamas a alguien fatuo, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo. Entonces entremos a este tercer escalón. Fatuo viene de la palabra moros. ¿Sí? El anterior era raca. Este viene de la palabra moros o como se pronuncia en griego. También es necio, o sea, significa necio o simple, pero como alguien de mente cerrada. Es decir, insensato, moral, es una necedad moral, aparentemente absurdo, significa simple, que no es penetrante. En cuanto a diferencia en el otro yo le desprecio por la persona, simplemente por mí yo desprecio a esta persona. Ahora hay un desprecio por el corazón y el carácter de esta persona. ¿Qué quiere decir? Estoy juzgando a esta persona. Estoy juzgando el actuar, estoy juzgando el carácter de esta persona. Eso es lo que yo le estoy diciendo a alguien cuando le digo fatuo. Cuando esa palabra sale de mí. Ahora, miremos, listo, quizá aquí ninguno le dice fatuo a nadie. Pero en mí decía, Señor, ¿qué palabras hay que posiblemente yo estoy desmeritando moralmente a esta persona? La estoy señalando moralmente. ¿Qué palabras podrían ser? Pendejo es una. Pendejo es una. Este pendejo. Este asolapado. Asolapado es interesante porque yo lo estoy señalando y le estoy diciendo a otras personas, este es un asolapado, ¿cierto? Este es un asolapado. ¿Qué quiere decir? Moralmente actúa de formas diferentes. Ahí está entrando fatu. Ahí está entrando fatu. Entonces, el llamar a alguien moros
no era criticar su capacidad mental, era poner en duda su carácter moral, era ensuciar su nombre y reputación y marcarle como persona de mala vida e inmoral. Ahora, ¿estamos nosotros con autoridad para decirle a alguien, tú eres un fatuo, tú eres un asolapado o te haces el pendejo? No tenemos ni el derecho, no tenemos ni autoridad, no tenemos derecho. Está totalmente castigado por Jesús. Cristo lo dice aquí. Y si maldices a alguien, y este maldecir es, si declaras moralmente contra alguien, si lo juzgas. O sea que aquí entra chisme, aquí entra murmuración, aquí entran un montonón de cosas. Chisme, murmuración, entran en esto y es maldición. Corro peligro de caer en los fuegos del infierno. Ahora, ¿qué fuegos del infierno es esto? Este es el Gehenna. Este fue un lugar, o sea, literalmente quería decir el Valle de Hinón. Ese fue un valle donde, donde el rey Acaz hacía culto al dios Moloch y allí sacrificaban niños en el fuego. O sea, fue un lugar donde se hicieron cosas terribles. Después vino un rey, que fue Josías, y puso como maldito ese lugar. En los tiempos de Jesús, ese lugar era el botadero de basura de Jerusalén. Ese era, ese era el Gehenna, ese era el valle de Hinón. Gehenna. Posteriormente, el Gehenna lo conocemos nosotros aquí traducido en la Reina Valera como infierno. Pero para los judíos en ese tiempo representaba un lugar que ellos conocían. O sea, no era el lugar, no es el infierno, el lago de fuego, sino es un lugar que ellos conocían y sabían que era repugnante. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué lugar hay repugnante, no sé, para nosotros? Ahora, ¿por qué era conocido? Porque en ese lugar donde se botaba la basura continuamente había fuego. Y en ese fuego había como una capa de moho y habían unos gusanos. Se cree que habían unos gusanos que no morían. Entonces, era tan repugnante que Jesús cuando les dice a ellos, corres peligro de caer en los fuegos del infierno, está hablando de un lugar que ellos conocían. Entonces, o sea, prácticamente era el peor lugar en el cual yo podía caer. Entonces, hay tres niveles: enojo, decirle a alguien idiota y maldecir a alguien diciéndole fatuo, como lo explicábamos. Tres cositas. Y sigue diciendo la palabra. Eso es el versículo 21-22. Ahora leamos el 23 y el 24. Tranquilos, esta parte es más rápida. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Ahora, ¿qué es ofrenda? Nosotros hoy en día conocemos mucho ofrenda como mi ofrenda doy, el momento de diezmo, de ofrenda. Para nosotros ese es el momento de ofrenda. O sea, es como con lo cual lo enlazamos más fácil. Pero ofrenda era el momento en que alguien iba a pedir que el Señor le perdonara un pecado. Entonces, o sea, cuando el Señor está diciendo, si presentas, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, ¿quiénes la ofrecían? O sea, yo llevaba un cabrito, llevaba un becerro, habían unas condiciones de las ofrendas que podía llevar. Había ofrenda por pecado, había ofrenda, bueno, habían diferentes ofrendas, las podemos leer en Levíticos. Habían diferentes, ¿sí? Entonces, posiblemente yo iba con mi ofrenda de expiación por mi pecado. Y el Señor está diciendo, pero si allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o que tu hermano tiene algo contra ti, ve y pide perdón. Deje la ofrenda ahí
Deje el becerrito, deje el cabrito, deje las tórtolas, deje lo que haya traído, déjelo ahí, vaya y reconcíliese. Y esto lo conocemos. Padre nuestro que estás en los cielos. Al final, ¿qué dice? Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. A mí siempre me ha llamado la atención que siempre es de primero el perdonar al que me ofende que el pedirle perdón a Dios. O sea, a mí me ha parecido porque dice, perdona mis ofensas, así como yo ya lo hice. Wow, o sea, que aquí el Señor está diciendo, si recuerdas, deja, anda y reconcíliate, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Cómo puedo yo decirle al Señor, perdóname, Padre, porque he pecado en esto, he pecado en aquello, he pecado allí? Y la ofensa y lo que tengo en mi corazón pasó desapercibido. ¿Sí? El Señor está diciendo no. Mejor dicho, es más, no le busque, no pierda su tiempo. Vaya primero, reconcíliese. Vaya primero, pida perdón. ¿Sí? ¿A quiénes les está pidiendo eso? A nosotros. Nosotros generamos la ofensa. Yo generé la ofensa. Yo le dije algo a mi hermano. Yo me enojé contra mi hermano. Quizás le dije idiota. Quizás lo maldije. Algo le hice a mi hermano. El Señor está diciendo, oye, ve y pide perdón. Mientras tanto, si vienes a que yo te perdone, pues estás perdiendo tu tiempo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si tienes algo, déjala. Anda y reconcíliate. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Mira lo que dice, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, esta es otra sección, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. El Señor está diciendo, oiga, vean, a este temita de ofensa, resuélvanlo insofactamente. No sea, de no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Tengo algo contra mi hermano? ¿Me están acusando de algo? ¿Estoy acusando a alguien de algo? Pues el Señor está diciendo, resuelva eso lo más pronto. Ahora, podríamos decir, y Señor, y si no puedo, y si no depende de mí. Sí, es cierto, en ocasiones no depende de mí, en ocasiones mi hermano ni me quiere hablar. Puede ser que no me quiera ver ni en pintura. Entonces, bueno, y si no depende de mí, el Señor también nos habla en Mateo más adelante, creo que es Mateo 19, no recuerdo la cita, que dice que si un hermano me ha ofendido a mí, démonos cuenta dos puntos diferentes. Uno, yo soy el que origino la ofensa. Y otro, mi hermano me ofendió a mí. ¿Sí? Entonces, aquí el Señor está diciendo, ¿tú ofendiste? Ve y pide perdón. Ahora, si nos paramos en el otro lado, es que, pero Señor, es que yo soy el ofendido. Bueno, la Biblia también me enseña que cuando yo soy el ofendido, voy y le digo a mi hermano, porque posiblemente él no se dio cuenta que me ofendió. Y si no me hizo caso, entonces tomo un testigo y voy y hablamos para que el hermano entre en razón. Y si no, hay otra parte que es ya hacerlo en congregación. Hay unos pasos, pero a veces ni siquiera hacemos el primero, a veces ni siquiera voy donde mi hermano, yo que soy el maduro espiritual, Pablo lo decía, ustedes los maduros espirituales deben soportar las flaquezas de los que no son maduros, de los inmaduros, de los que están arrancando. O sea, nosotros debemos soportar. La demanda es contra nosotros. Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo. Oiga, arregle su problemita muy pronto, ¿sí? Arregle su problema. No le dé largas,
No se espere. Cuidado con el enojo. Cuidado con lo que hace. Dice Lucas, en Lucas 12, 57 al 59 también se habla de esta misma parte, pero me gusta el versículo 57 que dice, ¿por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Me gusta esta pregunta de Jesús. ¿Por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Y luego dice, cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. Oiga, ¿cómo es eso? Que entre hijos de Dios no podamos solucionar problemas. ¿En serio no lo vamos a poder hacer? No. ¿Me hacen el favor? Ustedes tienen un espíritu, prácticamente está diciendo el Señor. ¿Cómo no van a poder hacerlo? Podemos hacerlo. Podemos pedir perdón, podemos llegar a un acuerdo. ¿Sí? Y quiero terminar leyendo Santiago 2, 10 al 13. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El versículo 12. Así hablad, perdón, versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ya hemos visto cómo matar, ¿cierto? Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la liberalidad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo leo en la NTV. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. O sea que para nosotros, ¿cuál es el peor pecador que existe en la humanidad? No sé, o sea, ¿quién podríamos decir el peor? Digamos, nombre, Nerón, Hitler. Sí, no sé, se me viene hacia la mente. Y el Señor está diciendo, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. O sea que soy tan culpable como el que hizo con la ley para llevar. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Wow, esa parte quería resaltarla. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Amén. Que la palabra de Dios sea la que se implante en nosotros y nos ayude a crecer. Algo que parece tan sencillo es que yo no mato, yo no asesino. El Señor me está diciendo, mira que sí, mira cómo quizás lo está haciendo. Yo espero que hoy aprendamos definitivamente cuidarnos de no solo el hacer, sino también de nuestro pensar. Cuidémonos de lo que hacemos, pero también cuidémonos de lo que pensamos, ¿sí? Si mi mente empieza y coge libertad, refrénala. ¿Cómo? Si no puedes. Yo también he estado en momentos en que, ¿cómo controlo la mente? Sé que hay un espíritu que te puede cambiar el pensamiento. Sé que hay un espíritu que puede generar en ti un cambio. Sé que hay una renovación, ¿sí? Y no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Definitivamente, yo por mi lado no lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? A través del Espíritu. Dice la Biblia, dejad que el Espíritu sea el que gobierne nuestras vidas. Es decir,
Avivemos el espíritu. ¿Cómo le avivo? Si estoy en un momento que me llegó y me tocó y no puedo y no puedo controlar la situación, pues oremos. Porque es que la paz de Dios es la que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Y en esta parte fallamos mucho, porque a veces yo quiero crecer, pero crezco sin oración, crezco sin palabra. Y sin oración y sin palabra, yo no puedo hacer nada. Hasta ahí me llegó, hasta ahí me llegó el impulso. ¿Por qué? Porque dice con los Filipenses 3 o 4, dice que sean conocidas todas nuestras preocupaciones sean conocidas delante de Dios en oración, ¿sí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nuestra mente queda para hacer y deshacer, cuando no tiene la paz de Dios. ¿Cómo tengo paz de Dios? Con oración. Entonces, quería llegar a ese cierre para que entendamos cuál es el faltante de nuestra vida. Definitivamente es oración. El faltante de nuestra vida es oración, es palabra. ¿Sí? Padre, te alabamos, Señor. Te bendecimos, mi Dios. Te bendecimos a ti, mi Rey. Gracias, Señor, por darnos la claridad de tu palabra. Gracias por hacernos entender, Señor, lo que quieres decir tú en tu palabra. Tú lo explicaste, Jesús, y hoy nos lo explicas a nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque cuando creo que no le he hecho nada a mi prójimo, no le he hecho nada a mi hermano, tú dices, analiza tu corazón y mira si en esto estás fallando, Señor. Y estamos fallando, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, por dejarle libertad a nuestros pensamientos, Señor, por no guardarlos, Señor, porque nuestros pensamientos no están siendo guardados con la paz de Cristo. Nuestros pensamientos están libres. Nuestros pensamientos, Señor, nuestra vida, nuestra carne quiere hacer lo que quiere hacer, Señor. Hoy entendemos, Padre, que necesitamos vestirnos de Cristo. Hoy entendemos que nuestra vida tiene que crecer en oración. Hoy entendemos, Señor, que nuestra vida tiene que crecer en conocimiento de Cristo, en conocimiento de nuestro Señor, para así poder cambiar la naturaleza de nuestra vida, Señor. Necesitamos cambiar y queremos cambiar a la misma imagen de Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a tu iglesia, Señor, que hoy entiende, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que vivamos como tú lo dices, Señor, sin infringir lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Gracias te damos, mi Rey. Amén y amén. Amén. Vamos a